cuestión que también debemos atender cuando miramos formatos curriculares es la cuestión de los títulos intermedios. Como decía, en el primer caso, en el lado izquierdo de la pantalla, lo que ustedes van a encontrar es una carrera que es una carrera de un canal que tiene un diploma a su término, y en el segundo caso, acá en el centro, lo que tienen es una carrera en donde hay un punto, que puede ser al término del primer ciclo o del segundo ciclo, está definido cuando el alumno va a recibir, si ha cursado y aprobado todo, un diploma de título intermedio. También aparece la posibilidad de que haya una carrera corta. Y acá, así como está dibujada la carrera corta, la carrera corta, las asignaturas de la carrera corta son parte del ciclo que finalmente va a dar un título intermedio. Podría ser así o podría no tener nada que ver, pero bueno, este es un caso en el cual algunas de las materias de la carrera mayor pueden, como vamos a ver luego, ser utilizadas para la carrera corta. Entonces, acá tenemos la opción de poder dar un título intermedio. Desde ya, cuando se considera que esto es así, estamos pensando que la primera parte, la inferior, es una etapa que tiene dos objetivos, propedéutico y terminal. Porque si no tuviera un objetivo terminal, no podríamos dar un título intermedio. Estaríamos dando algún tipo de diplomatura académica y nada más. Al tipo, por ejemplo, francés de diploma de estudios universitarios generales. Veamos entonces. Con mucha frecuencia, nuestro modelo clásico de una carrera mayor, como decía, tiene dos ciclos. Un ciclo de formación general y básica y un ciclo profesional. Cuando tenemos una carrera corta, tenemos que el estudiante que viene de la escuela secundaria cursa unos estudios de formación general, básica y técnica. Y en función de eso se le da un título de carrera corta. Es decir, que las opciones con mucha frecuencia son estas: termina todo y entonces tiene el título de la carrera mayor. Esto sería, vamos a ver, de un solo canal. También puede tener un título de carrera corta si es que opta de entrada por hacer esa carrera y tomar esa formación que tiene algo de general, tiene algo de básica y tiene algo de técnica. También hay una alternativa. Cuando yo tengo una carrera mayor, yo tengo la opción de tener un primer ciclo o dos ciclos, como se decida, de formación teórica general y básica. Y luego puedo decir, voy a dar una etapa, un ciclo de formación técnica. En función de que se suma esa etapa de formación técnica ad hoc para que termine su formación, luego de la formación general y básica, yo le puedo dar un título intermedio. Ahora, después de ese título intermedio, si él quiere, puede volver y hacer el ciclo de formación superior. O puede directamente, porque la opción de él es tener ese título intermedio, puede ir directamente del primer ciclo al segundo ciclo. Es decir, que la formación sería semejante a esta que vimos recién, a esta. Solo que en el intermedio, si al estudiante le interesa tener un título técnico, por ejemplo, para trabajar mientras está cursando la última etapa de su formación, él puede incorporar esta opción que le está dando a la universidad de hacer una etapa de formación técnica. Y obtiene, por ejemplo, un título de técnico intermedio, que luego le va a permitir volver a la formación de la carrera mayor. Es decir, que lo que quiero significar con esto es que en realidad la universidad, cuando divide en ciclos, en etapas, y habla de títulos intermedios o de carreras cortas, nunca debiera plantear un trayecto de formación que no pueda acceder y en el cual no le sea reconocido lo que ya hizo para obtener el título mayor. Nunca puede ser terminal y convertirse en algo en el cual se le dice, si querés hacerlo tenés que empezar desde cero. No, nunca la universidad debiera
optar por ese tipo de formato, sino que siempre los formatos debieran permitirle que lo que él ha aprendido le sea reconocido y le permita continuar hasta el final. Siempre tienen que ser propedéuticos para poder seguir estudiando. Así como digo que en este caso tengo un ciclo técnico, también podría tener distintos ciclos técnicos. Y entonces el estudiante que ha hecho primero una formación general y básica, que quiero decir que siempre tiene algún tipo de ingrediente profesional, y eso sería lo mejor. Entonces, lo que debiera conducir es a que, si quiere seguir con el ciclo superior, va a seguir con el ciclo superior y se recibe. Pero si él prefiere tener intermedio, un título técnico que le ayude incluso a seguir estudiando, puede ser terminal para él, o puede ser que en algún momento decida seguir estudiando y optar por el título mayor. Podría darle variantes. Sobre esa formación podría no darle una única clase de formación técnica, sino que le podría dar opciones. Eso es lo que estoy diciendo acá. Puede optar por seguir con el ciclo superior directamente y recibirse con el título mayor, o podría optar por varios títulos técnicos que la universidad puede estar en condiciones de ofrecer. Entonces, la carrera mayor podría accederse no solo a través del primer ciclo y el segundo o tercer ciclo, sino que con el intermedio de un ciclo técnico. Ese ciclo técnico puede ser de una sola clase o puede ser de distintas clases. Acá también estoy planteando otra posibilidad, y es que si yo tengo ciclos diferentes, podría tener un título intermedio que no sea todo el primer ciclo, sino solo parte del primer ciclo y parte del segundo, y que en función de eso el alumno reciba un título intermedio. Si él optara por alcanzar el título mayor, va a tener que completar lo que le faltaba del primer ciclo, por ejemplo, y lo que le falta del segundo o tercer ciclo, de la formación profesional. Es decir, él puede, y yo creo que este es un caso que es posible, en general, es posible de diseñar, en donde parte de los primeros ciclos sí los toma, parte del segundo ciclo sí lo toma, en función de eso recibe un título intermedio, o tiene la opción de volver y completar todo aquello que le faltaba. Pero siempre le reconocemos lo que ha hecho. Esta es una opción. Y después veamos que también tenemos la opción de la carrera corta, en donde vuelvo a decir lo que dije antes. Si yo tomo doy un título de carrera corta, lo cual no implica que haya hecho todo el primer ciclo, por ejemplo. Entonces, del primer ciclo toma alguna parte. Esa es la parte que yo le reconozco como parte de la carrera corta. Para recibir el título de carrera corta tiene además que cursar otras cosas. A veces son asignaturas completas, otras veces son asignaturas parciales. Las asignaturas parciales las puede completar con otra asignatura, otra parte de la asignatura para completarla, o puede completarla en un coloquio. Digamos, hay que ver cuáles son los sistemas por los cuales nosotros logramos que complete su formación. Pero lo que no debe suceder es que porque hizo una carrera corta, para hacer la licenciatura, por ejemplo, tiene que empezar desde la nada, porque ha hecho una parte. Y esta es una manera de estructurarlo. Problemas a resolver: cómo se integran los conocimientos científicos, técnicos y profesionales y su aplicación a la resolución de problemas, porque los graduados tienen que ser capaces de resolver problemas. Un profesional resuelve problemas, pero no solo resuelve problemas, también tiene que diseñar proyectos. Es indispensable. Esto es, son capacidades o competencias, o como se las quiera llamar, que los graduados universitarios tienen que tener: resolver problemas y diseñar proyectos. La formación tiene que ser flexible para que ellos puedan confirmar o cambiar de carrera. Hay un problema que es muy difícil de resolver, que es el diseño del primer año de estudios, porque los estudiantes vienen de una clase de institución, la escuela secundaria, y pasan a otra clase de institución, que es la universidad, que tiene exigencias, requerimientos para los cuales la escuela secundaria no los ha preparado. Ese tránsito de una a otra clase de institución muchas veces implica que si el alumno no la puede resolver, entonces abandona. La deserción en el primer año
ha ocurrido siempre, no es un fenómeno que ocurre en este momento solamente, ha ocurrido siempre. Pero cómo se lo prepara al estudiante para poder resolver este tránsito, no siempre la escuela secundaria lo hace efectivamente y tampoco es posible que lo haga sin una colaboración de la universidad, porque el tránsito depende de dónde uno viene a dónde uno va, y viene a la universidad. ¿Cómo encara este problema? El primer año de estudios es fundamental. Y cómo enseñar las ciencias básicas, porque las ciencias básicas deben ser enseñadas, como dije, es un problema particular que hay que tener en cuenta, tiene que ver con la formación previa de los estudiantes, pero también con la relación que tienen estas ciencias con las carreras para las cuales los estudiantes se han formado. La formación de grado presenta entonces problemas. Enseñar a aprender de la experiencia, cómo resolver los procesos de internacionalización que cada vez se van haciendo más corrientes, más importantes, parecería, en las universidades, y también resolver qué clase de profesional queremos formar. Hoy se está hablando de formar profesionales globales. Esta es una cuestión que hay que discutir. Si existen los profesionales globales y si las universidades los tienen que formar. Así que vamos a ver que es necesario producir cambios y que la envergadura del cambio implica, ya habíamos dicho, si el cambio debe ser un cambio superficial o un cambio profundo. Habíamos dicho que esta era una cuestión que, por ejemplo, Larry Cuban y Leonard Walks tratan de plantear, cuando los cambios son superficiales, cuando los cambios son profundos, y entonces la decisión a veces es difícil de tomar, porque a veces nosotros pensamos que será suficiente con hacer algún cambio superficial, pero de pronto descubrimos que se nos arma algo así como una revolución con la introducción de algún cambio superficial. Y otras veces queremos introducir un cambio profundo y vemos que no pasa nada. Es decir, que es muy fácil que se convierta en superficial. Por lo tanto, la decisión no es solamente una decisión de un equipo diseñador de un plan de estudios, sino que hay que ver no solamente los papeles, por supuesto, sino qué pasa con lo institucional. Hay aspectos institucionales que hay que tener en cuenta cuando uno decide que los cambios van a ser superficiales o profundos. Teorías que influyen en el diseño curricular son muchas y vamos a ver que son de distinta naturaleza. Las vamos a mencionar simplemente porque la respuesta a cada uno de estos temas implicaría en sí misma a veces todo un seminario. ¿Cuál es la función social de la universidad? Las características de la formación que esa universidad quiere dar a la formación de sus estudiantes. ¿Cómo se define el perfil de una profesión? Porque decimos formamos profesionales, pero hay muchas maneras de definir el perfil de una misma profesión. La definición de la profesión, por lo tanto, los cambios que van a devenir en la profesión, se han producido cambios, bueno, ¿qué cambios se van a producir en el futuro? En el mundo del trabajo y no solamente en la profesión, porque lo que ha aparecido son distintas formas de organización del trabajo. Lo que antes eran profesiones liberales, hoy se han vuelto profesiones en relación de dependencia. Es decir, que esto ha sido un cambio muy profundo. Lo que antes eran trabajos presenciales, hoy se han convertido muchas veces en trabajos a distancia, en teletrabajo. Es decir, las formas en las cuales están organizadas las ocupaciones dentro de las organizaciones también han variado. Y hoy las organizaciones no tienen una estructura jerárquica estable en las cuales se va ascendiendo de a poco, sino que están divididas en pequeñas células en las cuales nuestros graduados se tienen que insertar con responsabilidades de un graduado formado y muchas veces están recién en ese tránsito de la universidad al mundo del trabajo. Por lo tanto, las formas en las cuales se organiza el trabajo también son muy importantes. También nos interesan las relaciones que hay entre enseñanza y aprendizaje. No siempre el estudiante aprende lo que el docente enseña y muchas veces el docente enseña cosas que no sabe que está enseñando. Por eso las relaciones que hay entre docentes y estudiantes, también el tipo de relaciones que se entablan es absolutamente fundamental, como vamos a ver, sobre todo en un autor,
sobre los modelos de evaluación de los aprendizajes, ya que lo que los alumnos aprenden depende muchísimo de cómo son evaluados. Ese es el mensaje más claro acerca de qué es lo que él debe aprender. Sobre el currículo y los modelos curriculares, que es justamente aquello de lo cual versaba la unidad 1 que hasta ahora hemos visto, y también sobre la relación que hay entre la formación académica y la formación profesional, porque esta es una definición que tiene que ver con el tipo de perfil y de trayecto de formación que nosotros queremos establecer. Teoría sobre la naturaleza del conocimiento. ¿Qué es conocer? ¿Qué esperamos que el alumno muestre, manifieste cuando decimos que conoce nuestra materia, por ejemplo? Las características propias de la disciplina en la cual nosotros estamos desempeñándonos, sobre las características de los estudiantes. No todos los estudiantes son iguales. ¿En qué se diferencian? ¿Y cómo podemos atender esa diversidad de estudiantes? También tenemos cuestiones que se relacionan con nuestro concepto acerca de qué es el cambio. Habíamos dicho que no intervienen en esto solamente las teorías. Piensen ustedes, ¿qué respuesta darían? ¿Cómo completarían esta afirmación? ¿En las decisiones sobre el cambio curricular intervienen no solo las teorías, sino también? Espero que hayan dicho que también en las consideraciones prácticas. Desde Schwab en adelante hemos visto que la práctica es absolutamente fundamental en la toma de decisiones curriculares. Recursos que hay que tener en cuenta. El tiempo, dijimos, es el recurso más escaso. Distribuimos el tiempo. Recursos físicos, tanto en el edificio como en el equipamiento. Recursos económicos, quiénes son nuestros estudiantes, quiénes son nuestros docentes. Esto debe ser absolutamente tenido en cuenta y por eso decimos que el diseño curricular es un juego entre distintas lógicas y cómo trabajar ese juego es difícil. ¿Cuáles son las lógicas? La lógica de las disciplinas y la lógica de las profesiones. ¿Cómo se vinculan las dos? Tenemos en cuenta entonces todos estos recursos y también tenemos que preguntarnos cómo conciliamos dos lógicas que se ponen en juego cuando hacemos un diseño curricular en la enseñanza superior. Decimos que hay dos lógicas. Una es la lógica de las disciplinas, la otra es la lógica de las profesiones. No siempre estas lógicas son iguales. Lo que nos exige la disciplina, que a veces es lo que justifica que los profesores enseñen ciertos contenidos y aunque no tienen una vinculación directa ni son necesarios quizás para la profesión, y serían necesarios otros. El modo de enseñarlos puede ser que no siempre sea el más adecuado para la formación de la profesión. Y la lógica de las profesiones que no siempre respetan la necesidad de conocimientos disciplinarios y que muchas veces optan por soluciones prácticas en lugar de mostrar la vinculación que tienen con la teoría que los alumnos a lo mejor sí ya estudiaron en las ciencias básicas. La vinculación entre estas dos, que como digo debiera darse a lo largo de toda la carrera, implica a veces tomas de decisión que no son fáciles de adoptar porque se salen de las tradiciones de la lógica de las disciplinas o se salen de las tradiciones de la lógica de las profesiones. Por eso estamos diciendo que en realidad la solución la tendríamos que encontrar. ¿Y por qué lado la tendríamos que encontrar? A mi juicio, por la lógica de la formación. Necesitaríamos pensar en términos de qué clase de formación necesitan los distintos profesionales cuando nosotros hablamos de que necesitamos un cierto perfil de graduado que tiene componentes de las lógicas de las disciplinas y de las profesiones. Pero hay algún tipo de criterio pedagógico, de formación, que tenemos que atender también. Entre cuestiones que tenemos que tener en cuenta es que en la formación profesional, que las profesiones no actúan generalmente solas, independientemente, autónomamente, sino que tienen relación con problemas que son multiprofesionales. Y entonces que tenemos que lograr encontrar algún punto de encuentro entre una formación especializada en una profesión y su integración con otras profesiones. ¿Cómo se resuelve esto? También es un tema que hay que tener en cuenta en los diseños curriculares. Así como habíamos preguntado dónde empieza el posgrado, dónde termina el grado.
Y para eso tenemos que tener en cuenta también que hay distintos tipos de profesiones. Por ejemplo, podemos decir que respecto de la especialización en un posible posgrado, hay algunas profesiones donde la especialización es casi obligatoria para todos los profesionales. Cuando digo casi obligatoria, nosotros sabemos que el título, el diploma universitario, habilita para todo ejercicio profesional, toda clase de ejercicio profesional dentro de su campo específico. Pero hay algunas profesiones que tienden a ser lo que se llama, o yo llamo, profesiones centrípetas en el grado, porque dan todas las incumbencias para el ejercicio de toda clase de actividad, de desempeño profesional en distintos campos con un solo título. Pero que en el posgrado, en cambio, se exige que sea centrífugo, porque las especializaciones son de posgrado, no siempre están establecidas en leyes de ejercicio profesional, pero muchas veces son exigidas por fuera, la sociedad misma los exige. Un caso típico es medicina. Medicina da un solo título, pero las especializaciones son de posgrado. Pero un médico hoy, hasta un médico de familia o un médico clínico, ya es una especialidad de posgrado. Hay también casos en donde la profesión implica que es necesario especializarse, no obligatoriamente, pero sí como a veces una exigencia, sobre todo si uno trabaja en una organización grande, estoy diciendo una firma grande. Esto suele suceder, por ejemplo, en algunos casos por ejemplo, estudios jurídicos o estudios contables, donde se pide específicamente para atender cierta clase de problemas que algunos de los profesionales que se incorporan a esos estudios estén especializados en un área determinada. También hay otros casos en donde la especialización es exclusivamente por preferencia. Es decir, alguien ha hecho una carrera y decide que le gusta dedicarse a algún tema determinado y en ese caso elige, podría realizar cualquier clase de ejercicio profesional, pero elige trabajar en algún área que le interesa o simplemente lo hace por vocación, porque le interesa conocer más de ese tema. Y finalmente también tenemos otros casos en donde no hay especializaciones y en casos muy excepcionales alguien decide hacer alguna especialización de posgrado. Por eso cuando preguntamos dónde termina el grado y dónde empieza el posgrado, uno de los aspectos que tenemos que tener en cuenta es si es una carrera centrípeta en el grado, centrífuga en el grado, como sería ingeniería, en donde las orientaciones son absolutamente diversas y cada vez aparecen más, o es centrífuga en el grado y tiende a diferenciarse, cosa que ocurrió, por ejemplo, con las licenciaturas en administración, en donde hubo una subdivisión en segmentos e hizo que una carrera que era una única carrera en administración, sigue siéndolo en muchas universidades, se convirtiera en pequeñas carreras más cortas, más específicas en determinados temas de la administración. Es decir, que tenemos que tomar una decisión de si va a ser centrípeta en el grado, centrífuga en el posgrado, centrífuga en el grado, centrípeta en el posgrado, porque incluso los ingenieros que a veces se diferencian tanto en el grado, y esa es la historia de la ingeniería, sin embargo se reúnen en un mismo posgrado interingenieril, podemos decir, o a veces interdisciplinario con otras carreras. Este sería uno de los temas que tenemos que tener en cuenta cuando nosotros estamos pensando en diseñar el currículum de una carrera y responder esta pregunta: ¿dónde termina el grado y dónde va a empezar el posgrado?